Alianza After Hours. Hola, muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Bienvenidos a este podcast Alianza After Hours. En esta oportunidad nos acompaña Jenny Moreno. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola David, ¿bien y tú? Todo súper, muy bien, muchas gracias. Jenny es nuestra especialista en temas de macroeconomía y bueno, yo soy David Cubia, soy el director de investigaciones que ya los he acompañado en repetidas oportunidades en este programa. Pipe en esta oportunidad, Jenny no nos va a acompañar, ¿no? Hoy se escapó Nos dejó en esta semana. nos escapó de su responsabilidad en sus viajes y nos dejó con este mercado bastante movido y algunos temas interesantes que les queremos contar. Bueno, Jenny, te propongo que arranquemos hablando sobre nuestro popular vaso medio lleno y medio vacío, que dividimos los temas de la semana entre lo que vimos positivo, lo que vimos un poco más neutral y un poco más negativo. Y si te parece, yo voy a adoptar en esta oportunidad una postura de repente un poquito más optimista, en donde terminamos viendo unos mercados, y es el primer tema que yo traigo aquí para contarles, que se terminaron calmando. Nosotros ya vimos que después de esa tempestad que vivimos durante un buen rato, terminamos viendo una semana mucho más ganadora en términos de las bolsas en el mundo. Vimos un S&P en los Estados Unidos ganando casi que un 4%, unas tecnológicas en el caso del Nasdaq por encima del 5%, y ustedes recuerden que Japón, que fue ese gran titular en donde la bolsa había perdido unas cifras muy importantes, pues bueno, ya termina recuperándose un 7% en esta oportunidad, y digamos que esa calma vuelve a retornar a los activos globales después de esa tempestad. Empezamos a ver algo de calma, particularmente en las bolsas, y también una moderación importante en la prima de riesgo y en la volatilidad global. En ese indicador VIX que nos asustó mucho y que con Felipe lo conversábamos en oportunidades en este podcast, unos niveles súper elevados, bueno, ya mucho más calmado, ya rompiendo a la baja ese nivel del 19 que hemos descrito como un nivel súper clave para la tranquilidad de los mercados. Entonces, arrancamos diciendo que después de la tempestad viene la calma, llegamos con unos mercados un poco más tranquilos en esta semana. Y esto tiene que ver con un segundo punto también, que son unos datos en los Estados Unidos que terminan siendo más tranquilizadores de lo esperado. Acuérdense ustedes que todo, ¿cómo arranca todo? Todo arranca con una preocupación de una eventual recesión americana que todavía no se ha descartado, pero pues bueno, ante unos datos más recientemente hemos dicho, esa probabilidad de repente pues no está tan alta. Tuvimos unos datos en los Estados Unidos que tienen que ver con precios, inflación y precios al productor. Y finalmente también tuvimos algo de ventas que fue como el mensaje que terminó calmando un poco las cosas. En el tema de los precios al consumidor y precios al productor en los Estados Unidos, pues tenemos aquí unas noticias positivas, digamos, en el sentido de que seguimos avanzando paulatinamente con esa moderación en los precios en los Estados Unidos. Ya en la inflación estamos viendo un nivel por debajo del 3%, lo cual, digamos, va en línea con nuestras expectativas. Ustedes saben que nosotros nos imaginamos, si uno asume de cara a lo que podría ser todo el 2024, promedios históricos en los meses que nos quedan, de cada uno de los meses que faltan de este año, pues podríamos ir a buscar una inflación por un lado del 2,3, 2,4%, que es una cifra bastante interesante. Y precios al productor también mostrando un retroceso, y eso al final los mercados lo terminaron celebrando. Entonces, vimos aquí, como les digo, algo menos de aversión al riesgo, algo menos de volatilidad, algo menos de problemas en los mercados, y por el lado medio vacío, pues terminamos con unos mercados ganadores en las bolsas, cerrando algunos gaps, y ese indicador VIX, ese indicador del pánico, que haya estado en niveles muy elevados, pues ya termina moderándose y cayendo. Entonces, por ese lado, Jenny, yo te diría que tuvimos una semana positiva con una inflación americana también, digamos, por debajo de ese 3%, y constituyendo pues una señal buena, y construyendo de aquí en adelante pues esa senda que nos hemos venido imaginando y de la cual hemos venido hablando hace rato, que podría ir a buscar ese 2,4 o 5% cada vez más cercanos al objetivo de la Fed. Y una pregunta, Eso es el David, punto de vista. qué Sí, pena, dale. disculpa. Eso, digamos, la semana pasada cuando fue todo el mercado laboral, de una los mercados comenzaron a explotar frente a expectativas de recortes FED, o sea, ya comenzaron a hablar 50 básicos, incluso en algunos casos decían, ¿será que se hace una reunión así de emergencia? ¿Cómo se habla ahorita esta semana ya que se calmaron un poco pues, los mercados? Sí, ¿Qué se mira está que eso haciendo? es un muy buen punto, porque tuvimos como una aversión al riesgo bien importante en medio de ese temor a la recesión en los Estados Unidos, a la recesión gringa. Entonces salen unos datos de empleo, que aquí los comentábamos en este espacio, ya por los lados, o desempleo, más bien por los lados del 4,3%, y uno dice, oiga,
sí se está empezando a resquebrajar de repente esa economía estadounidense, y ese dato, hemos dicho, es tal vez el más importante. La semana pasada les decíamos, la inflación importa, pero ojo, los ojos muy puestos en lo que termina siendo el empleo. Ya esta semana los mercados con un poquito más de tiempo, un poquito más de calma dicen, bueno, si bien ese dato de desempleo salió flojo y tenemos que esperar otro mes para volver a conocer cifras por ese lado, fijémonos en la inflación. Y la inflación termina moderándose, sigue relativamente en línea con las expectativas, y el mercado dice, bueno, tendremos que esperar otra nueva ronda de datos, tendremos que esperar a la Reserva Federal, pero por ahora las expectativas o los pronósticos en materia de recortes de tasas se han venido moderando. Antes, acuérdense ustedes que teníamos 100% de probabilidad de que se recortaran las tasas de interés, pero el mercado se imaginaba con mayor probabilidad que se iban a dar 50 puntos básicos en la reunión del mes de septiembre. Ahora, con estos datos en donde los mercados se están calmando un poquito más, pues decimos, sí, se van a recortar en 100%, según con seguridad, es lo que se imagina el mercado en la reunión de septiembre, pero ya no 50 básicos, sino más bien 25 puntos básicos, que es como con el escenario que está jugando actualmente el mercado. Entonces, yo te diría ahí, o la respuesta corta después de toda esta carreta es, nos angustiamos mucho hace un par de semanas, 3 semanas, con el temor de la recesión americana. El tema del empleo que hemos dicho es súper importante aquí. Esta semana, digamos, los precios al consumidor y al productor vuelven a estar sobre la mesa diciendo, es probable que la economía siga moderándose, siga avanzando ese proceso de aceleración, pero un poquito más calmados los mercados diciendo, tal vez se necesitan es más bien 25 y no 50 y no esa reunión de emergencia que se había dicho o que se había especulado al respecto hace algunos días. Entonces, vaso medio lleno, mercados un poquito más calmados, a nivel global, bolsas repuntando y volatilidad un poco más acotada. También, Jenny, tenemos algunos temas que nosotros consideramos más bien un poquito neutrales. Y eso tiene que ver con anuncios a nivel local que fueron, digamos, bastante movidos y nos generaron muchas inquietudes por el lado de nuestros clientes, con este tema de las inversiones forzosas, que yo les voy a contar un poquito más adelante, me voy a tomar unos minuticos para hablar al respecto, pero que lo catalogamos como un tema medio neutral, ni medio vacío ni medio lleno, en el sentido que se genera mucho ruido, es uno de los tantos temas que genera ruido, a veces en el entorno doméstico, pero que al final en los activos no termina castigando. Entonces vimos más bien una tasa de cambio que se termina moviendo por lados de los 4.000 pesos, vimos unos bonos que en el caso de Colombia registraron unas valorizaciones interesantes. De hecho, uno de los países que mejor le va en cuanto a valorizaciones de su renta fija frente a la región, y estos anuncios de inversiones forzosas, de temores y algunas palabras que terminan uno viendo en redes sociales, expropiación, etcétera, etcétera, pues al final no termina traduciéndose a los mercados y no termina generando un impacto en los activos. Entonces, Jenny, yo te diría que en esta semana estoy neutral y positivo, un poco más optimista en el lado de la balanza, con anuncios que a nivel local no terminan afectando y a nivel global, digamos, una calma en los mercados que terminamos observando. Cuéntame tú, Jenny, ¿qué viste tú también desde el punto de vista que creo que lo catalogaste como neutral en materia de economía? Porque también tuvimos un dato clave que estábamos esperando y yo les contaba hace una semana, iba a publicar el DANE, el dato de actividad económica corte del segundo trimestre. Bueno, ahí yo estoy más, como dices, neutral en este dato y también estoy más hacia el lado medio vacío, pero ya eso ya lo hablaremos más adelante. En el caso de PIB, tuvimos un PIB que salió ligeramente en línea con lo que se estaba esperando. Nosotros estábamos esperando un 2,3%. Igualmente el promedio de mercado estaba en línea con nosotros, un 2,3%. Y lo que terminamos obteniendo es un dato que es 2,1% del segundo trimestre de 2024. Cuando ampliamos un poco más este dato, y la razón por la que soy neutral en eso es porque lo puedes ver desde vaso medio vacío y vaso medio lleno, incluso en este dato. La economía crece un poco más que lo que estaba viéndose en el primer trimestre, estábamos en un 0,8%, que fue ligeramente revisado al alza, y crece un 2,1%. Pero cuando nosotros vemos el histórico de cómo era el promedio prepandemia, lo que estaba creciendo la economía en estas tasas trimestrales, era algo hacia el 3,9%. Entonces, es la mitad de eso. Entonces, claro, ya ahí comienzas a decir, crecemos versus lo que estábamos viendo primer trimestre, pero todavía tenemos unos retos versus lo que ya veíamos antes de la pandemia. Cuando lo vemos por sectores, y si quieres en el anterior, lo que vemos por sectores es que hay unos sectores que destacan lo que es agricultura, lo que es administración pública, lo que es entretenimiento, que ya veníamos viendo en esas cifras mensuales que se publican con el ICE, el indicador seguimiento de la economía, mostraban que estos sectores iban a ser los destacados en este trimestre y fue así. Fueron los que más contribuyeron, agricultura, administración pública, algo cercano a un punto porcentual. En el caso de entretenimiento, alrededor de 4 puntos,
y pues eso terminó ayudando a ese crecimiento del 2,1%. Pero todavía hay unos retos. Entonces, lo que es minería, lo que es industria manufacturera, están en terreno negativo. Si nosotros hablamos de una recesión técnica, que son 2 trimestres consecutivos de caídas, ambos están en eso. Minería entra en una recesión técnica, un segundo trimestre cayendo, industria manufacturera ya lleva 5 trimestres en eso, pues claro, termina generando pues este vaso medio vacío de retos de la actividad económica que todavía pues se requieren. Pero hay unos como también sectores que llegaron a destacar. Construcción venía con un crecimiento del 0,6% y crece un 2,4%. Pero incluso abriendo este dato, lo que vemos es obras civiles, es lo que motiva el dato. Crece alrededor del 14%, lo que tiene que ver con obras en puertos, carreteras, impulsan este resultado. Pero cuando hablamos de edificaciones residenciales y no residenciales, caen alrededor de un 3%, llevan 4 trimestres en caídas. Entonces, también por estos sectores vemos todos estos retos frente a actividad económica. Cuando lo vemos por el lado del gasto, lo que tiene que ver con consumo, siempre, y cuando nosotros nos comparamos con la región, y también les hemos echado un poco ese cuento acá hablando del PIB, pues consumo es lo que termina haciéndonos crecer en Colombia fuertemente. Es al final lo que también ayuda a ese crecimiento del 2,1%. Entonces, lo que vemos es un crecimiento del 1,5% y termina pues apoyando este resultado. Inversión destaca, vuelve a terreno positivo, entonces veníamos cayendo 5 trimestres en cuanto a inversión, vuelve a terreno positivo en esta ocasión, ya estamos creciendo hacia un 4,3%, pero también al igual que lo que veíamos en construcción, tiene un desglose. Entonces, cuando vemos vivienda, está cayendo un 1,4%, lleva 5 trimestres cayendo y eso termina pues generando ese lado medio vacío de vemos un crecimiento en la actividad económica, pero todavía con unos retos frente a estos rubros. Cuando ya pensamos más a largo plazo y decimos qué es lo que estamos viendo desde Alianza, nosotros estamos viendo un crecimiento del 1,5%. Esto es una recuperación versus ese 0,6 que veíamos en 2023, pero todavía con esos retos donde muestra una recuperación divergente. No llegamos a unas cifras pre-pandemia, pero sí se da una recuperación versus 2023, donde ya incluso veíamos crecimientos negativos en el tercer trimestre, casi nulos en el cuarto trimestre. Entonces, todavía vemos esos retos. Nuestra cifra oficial es 1,5, que pues mostraría esa ligera recuperación. Ok, listo, Jenny. No, entonces yo ven, te interpelo aquí y te propongo un par de temas. Número uno, pues yo creo que lo que tú dices es cierto. Al final terminamos teniendo un dato que es muy en línea con las expectativas, el crecimiento que registramos en el segundo trimestre, las nuestras y las del mercado, para ser justos, pero que no nos deja ni completamente tranquilos ni completamente preocupados, porque hay varios sectores que llaman la atención, pero de repente me gustaría, ¿sabes cuál mensaje aquí resaltar? El tema de la inversión y el consumo, lo que tú mencionabas ya al final. Y es que el consumo vuelve a avanzar, un consumo que ha crecido mucho más que otros pares, que nuestros pares de la región, si uno se compara a niveles prepandemia, y que uno dice, oiga, si hace sentido que sigamos creciendo y creciendo por ese lado, tal vez más bien deberíamos tener unas tasas un poco más acotadas, y en esta oportunidad volvimos a avanzar un poquito. Y por el lado de la inversión, sí me llama la atención, Jenny, que volvemos a registrar crecimientos. O sea, este componente que estuvo muy castigado el año pasado, incluso en el primer trimestre del año todavía contracciones fuertes, pues volver a ver crecimientos, ojalá se sigan observando, porque como hemos dicho, esa es como la semilla del crecimiento económico de mediano y largo plazo. Eso desde el punto de vista de la demanda, ¿no? De qué está pasando con esos rubros. Pero yo te hago una pregunta y es, oye, ¿qué terminaría sucediendo? Porque nosotros hemos dicho, la inflación en Colombia debería seguir cayendo y nuestro número pues oficial es terminar por los lados del 5 o 6%. Acuérdense que el año pasado teníamos inflaciones del 13,3%. Si ya estamos viendo como ese rebrote, como esas primeras señales de actividad económica creciendo, repuntando, recuperación, de repente podríamos imaginarnos más bien es como que ese mayor PIB, esa mayor actividad nos puede desviar de la inflación, es decir, de repente dejamos de caer en inflación o si seguimos viendo pues esa perspectiva bajista en los precios al consumidor. Ahí te lo respondo de dos maneras. Una, la primera que decía, cuando nosotros nos comparamos esos, digamos, trimestres prepandemia, entonces, digamos, cuando hablamos del trimestre, solo el crecimiento, no el del trimestre, deberíamos estar creciendo alrededor de un 4%. Estamos creciendo Ujú. un 2%. Realmente todavía le falta camino para que hablemos de una actividad económica dinámica que impacte fuertemente la inflación. Cuando le hablamos en términos de todo el año, el conjunto del año, estamos creciendo un 1,5%, puede ser algo, 1,6, 1,7, digamos que siga dándose una buena dinámica,
pero cuando hablamos de una buena dinámica en general de todo el año, el crecimiento potencial sería algo al 3%. Entonces, también sigue siendo casi que la mitad. Estamos en la mitad. Ese impacto hacia la inflación no se daría fuertemente. También nosotros ya hemos visto en nuestros escenarios, cuando formamos nuestros números desde 5 o 6 de cierre de año, ya teníamos en cuenta que estaríamos pasando por un proceso ligero de recuperación. Entonces ya está incrustado en ese 5 o 6%, pues esta expectativa de un crecimiento que sigue siendo contenido, pero que daría pues, ligeras señales de recuperación. Ok, y de repente, Jenny, también el tema del efecto base, ¿no? Que nosotros hemos visto en la inflación, y es algo que tú normalmente nos muestras aquí en este espacio, y es cuando nos comparamos con las inflaciones de hace un año, pues igual son unas inflaciones muy elevadas, y este año cuando nos medimos frente a esos puntos, pues nos da espacio, hay espacio para seguir cayendo un poco en términos de la variación anual, y pues seguir buscando esas inflaciones un poco más acotadas. Listo, ¿no? Yo creo que el mensaje queda muy claro, Jenny, y es una actividad que termina siendo neutral, con algunos sectores mejorando, llama la atención de repente comercio, agricultura, el gobierno gastando un poco más, o servicios públicos, pero todavía manufactura a mí me sigue llamando la atención, industria, un sector muy intensivo en mano de obra que sigue mostrando unos retos importantes. Entonces, tú desde ese punto de vista estás un poco más neutral, pero también tuvimos algo más de datos, ¿no? En Sí, materia de acción. hacia el vaso medio vacío y fue que tuvimos resultados corporativos. Pues ya veníamos conociendo Bancolombia, también conocimos Ecopetrol, una caída en utilidades de Bancolombia del 1%, una caída del menos 17% en utilidades en Ecopetrol, pero pues acá quiero invitar más bien a que nos acompañe en este espacio a nuestro experto en cuanto a renta variable y es a Diego Alejandro para que por favor pues nos cuente un poco más sobre estos resultados. Alejo, ¿qué hubo? ¿Cómo van? ¿Bien? Todo bien, Alejo, bienvenido a Ah, este bueno. espacio. Cuéntanos entonces qué terminó sucediendo con temas de Bancolombia y de Ecopetrol, que ya tenemos resultados corporativos como Jenny nos dice. Sí, muchas gracias. Sí, digamos, en este mes ya tenemos, digamos, y de esta semana y la pasada, resultados de esas compañías más grandes, una de las compañías más grandes que tenemos en nuestra bolsa de valores. Y, por ejemplo, para el caso de Bancolombia, ¿cómo le fue a Bancolombia? Bueno, pues le fue relativamente bien, pero durante este trimestre nos mostró algunas cosas que nos hacen clasificarlo dentro del vaso medio vacío. Entonces, ¿cómo fue el trimestre? Bueno, vamos a separar, para entender esta historia, vamos a separar a Bancolombia en dos segmentos. El primero es el negocio bancario, que es el negocio de intermediación, el negocio de prestar plata a interés y captar de los clientes y prestarle a otras personas a una tasa más alta. En ese negocio Bancolombia le fue bien. Primero porque logró ganar más plata con la baja tasa de interés. El banco se encuentra bien posicionado con esa baja tasa de interés, de esa tasa de interés que ya lleva unos meses. Y por otro lado, resulta que los bancos, cuando tienen cartera en mora, cuando tienen unos clientes que no están cumpliendo con sus obligaciones, ellos deben guardar un capital para respaldar esa cartera. ¿Qué es lo que pasó? Que Bancolombia logró bajar ese capital que tiene que reservar y por eso aumenta sus utilidades en el negocio bancario, gracias a que puede disponer de más recursos a esta baja. Ok, Sin embargo, si llevamos a otros negocios de Bancolombia, que no son propiamente el banco, sino ya asociados y no exactamente ese negocio bancario, Bancolombia tuvo algunas pérdidas patrimoniales. Por un lado, el tipo de cambio respecto a la valorización del dólar le afectó y por otro lado tuvo algunas pérdidas que tuvo que reconocer en sus balances por motivo de pérdidas patrimoniales y algún deterioro de negocio del ciclo de crédito. Entonces, esa parte, ese segundo segmento, esos otros negocios, lo que hacen es opacar un poco lo bien que se hizo en la actividad bancaria. Y por eso tenemos que Bancolombia baja su utilidad un 1% para este segundo trimestre del año. Tenemos 1.4 billones, baja 1% anual. Es una baja relativamente pequeña, sin embargo, pues tenemos esa pérdida del negocio no bancario, y, digamos, que se llama otros ingresos operacionales, que afecta esa partida. ok. Sin embargo, Bancolombia pues sigue siendo un banco sólido, ¿sí? Que ha mostrado uno de los retornos al accionista más grandes de la bolsa, especial retorno al patrimonio. Y digamos, sin embargo, pues vigilamos el tema de las provisiones para el negocio bancario, porque si bien, como les comenté, Bancolombia redujo sus provisiones en términos anuales, pero en términos trimestrales subieron más de 20%, es decir, respecto a hace 3 meses, y pues con una subida tan acelerada en un solo trimestre, pues también es importante ir monitoreando esa de vuelta en las provisiones. Y eso es como lo que monitoreamos para Bancolombia. Un ciclo, Ok, un tenemos mundo. entonces un tema core bancario relativamente bien y negocios asociados que terminan opacando un poco ese resultado del trimestre.
Exactamente, señor. Y por eso precisamente lo clasificamos en vaso medio vacío. El banco sigue mostrando resiliencia, sin embargo, nos muestra algunas cosas inconvenientes que precisamente por eso lo clasificamos en vaso medio vacío. Eso es por el lado de Bancolombia. Y Y ya si cuéntanos de pasamos, Ecopetrol, que fue la noticia también de la semana, ¿no? O sea, ya en tema de resultados corporativos, Ecopetrol se llevó todas las miradas en medio de su publicación del segundo trimestre. exacto, sí, Ecopetrol clasifica dentro del vaso medio vacío. Ellos tuvieron utilidades durante este trimestre de 3,4 billones de pesos, cayeron 17% anual, aquí donde podemos pasar, por ejemplo, a la receta técnica, perdón. Bueno, por un lado, ¿qué fue lo que afectó los resultados de Ecopetrol? Primero fue la bajada en el precio del dólar. ¿Sí? Tenemos un dólar más arriba de los 4.000 pesos hace un año y durante el segundo trimestre de este año un dólar ya ligeramente por debajo de los 4.000 pesos. ¿Y qué pasa? Al ser Ecopetrol una compañía exportadora, cuando ellos reportan sus resultados en pesos, si el dólar está más bajo que hace un año, ellos traen menos pesos por cada dólar que traen al país, reciben menos pesos. Y por eso se afectan los resultados de Ecopetrol desde el punto de vista de los ingresos. ¿Sí? Sin embargo, también hay otras cosas buenas a resaltar, es que, por ejemplo, el negocio de exploración y producción aumentó sus utilidades y lo que, digamos, terminó perdiendo plata y que fue un poco sorpresivo para el mercado fue la refinación de petróleo. La refinación de petróleo perdió 517.000 millones de pesos durante el último trimestre debido, por una parte, a la revaluación del peso colombiano y por otro a mayores gastos de producción y también específicamente costos de gas, ¿sí? Que se usa precisamente para los productos refinados. Entonces, es precisamente ese asunto que nos hace catalogar a Ecopetrol en el vaso medio vacío por esa baja utilidades que se va a afectar respecto al dólar y precisamente por el resultado en la refinación, que es la actividad que estaremos monitoreando para los próximos trimestres. Ok, Alejo, en ese tema de refinación, uno ¿qué podría esperar? De repente podríamos volver a ver unos resultados flojos como el que vimos en este segundo trimestre que terminen afectando a la compañía, o puede ser tal vez un tema un poco más transitorio, que de repente volvamos pues ya a restarle ese negativo que vimos aquí y volver a lo que sucedió bien en exploración y producción, que como tú lo mencionas ha venido creciendo. Eso por un lado te quisiera preguntar. Y lo otro, un tema que nos llamó mucho la atención, y aquí ya como estamos metidos de plano en esta receta técnica y mostramos aquí a Pipe con su casco petrolero, es a nosotros nos gusta mucho ese análisis relativo, comparativo. Entonces, no solamente quedémonos en lo que nos sucedió a nosotros mirándonos el ombligo, sino también este análisis que hicimos y le pasamos a nuestros clientes, cómo le terminó yendo Ecopetrol frente a sus pares. Esto es un resultado, digamos, de medio vacío, vaso medio vacío, solamente para nosotros, o si uno pusiese ahí a sus pares de la región, también se encuentra con que es un tema más generalizado. Exacto, sí, por el lado de la refinación, digamos, la caída fue fuerte durante este último trimestre y desde la administración de la compañía en la conferencia de resultados nos cuentan que esperan una ligera mejoría, ¿sí? Digamos, no va a ser unos márgenes de refinación tan altos como los que teníamos en trimestres pasados, pero sí esperan cierta normalización, digamos, una caída fuerte, pero que se espera una ligera mejoría en estos resultados sin que vayan a ser, digamos, sorprendentes por lo bueno, pero digamos, habrá una ligera mejora respecto a lo que vimos reportado en este 2T24. Y claro, digamos, ya pasando al tema comparativo, que nosotros siempre hemos sido muy adeptos a mirar la foto completa, ¿sí? Uno mira la foto de cerca, pero si uno se aleja del panorama, uno ve que también está ubicado uno respecto a otros países del mundo. Y en este caso, pues sí, tenemos que las petroleras del mundo también están aterrizando. No solo es Ecopetrol la que tiene una reducción en las ganancias, sino que de hecho, si vemos en la tablita de la derecha, digamos, tenemos a Ecopetrol cayendo 13% en dólares en ingresos, ¿sí? Liderando la caída en ingresos, pero también tenemos, digamos, que la utilidad neta de Ecopetrol no es, digamos, la peor compañía que tiene Ujú. en términos comparables. Estamos hablando, digamos, estamos comparando a British Petroleum, que ha caído, por ejemplo, en su utilidad 78%. Ecopetrol ha caído 24%. Petrobras ha caído 66%, Chevron ha caído 21% y Pemex, por ejemplo, está teniendo pérdidas. Entonces, estamos hablando de Ah, petroleras de Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, México, que también tienen sus propios temas, países con distintas incertidumbres políticas, distintas incertidumbres económicas, y aún así Ecopetrol no es propiamente la peor compañía. Por supuesto, a nadie le gusta, digamos, cuando tiene a Ecopetrol, a los colombianos no nos gusta cuando Ecopetrol pierde plata, digamos, cuando Ecopetrol pierde, perdón, cuando Ecopetrol gana menos plata, a nosotros no nos gusta ese equilibrio de utilidades,
pero también siempre es bueno ver la foto completa para ver que es un tema también de industria. También hay coyunturas de refinación y de costos en la industria. Entonces, digamos, la foto no es pocamente tan mala si uno la mira comparativamente. Ok, ok, entonces bueno, por lo que tú me dices desde el punto de vista de este tema de refinación, de pronto los resultados pueden ser un poco más alentadores en el futuro. Cuando nos miramos comparativamente, pues también, digamos, es un tema más generalizado. Y yo aprovecho que estás aquí pues para preguntarte de pronto un poco ese view, ya el tema accionario muy general de lo que nosotros nos estamos imaginando, porque lo que nos había sucedido y era que nos habíamos olvidado un poco de este mercado hace algunos meses y decíamos de repente estamos un poco más enfocados en el tema de la renta fija. Pero bueno, ya hemos visto unas oportunidades muy interesantes, estamos cambiando como esa visión desde hace varios meses y diciendo aquí también hay unas oportunidades que nos gustan, ¿no? Exactamente, sí, no, y ya que han bajado, ya que llevan meses bajando las tasas de interés, meses bajando las tasas de los CETES, estamos viendo mayores volúmenes en bolsa de valores, ya el público se siente más interesado en las acciones porque ya ese costo de tener la plata en renta fija ya no es tan alto, sino que ya el mercado empieza a pensar en inversiones y lo que tenemos, digamos, estamos viendo alguna dinámica positiva en empresas de utilities. ¿Sí? En un entorno donde el país está creciendo por debajo de su potencial, las empresas de servicios públicos, empresas como HEP, Grupo Energía Bogotá, ISA, Celsia, empresas del sector energético, de bienes regulados, son empresas que tienen un ingreso muy constante y son buenas para esta coyuntura porque donde precisamente el crecimiento no es tan alto y hay cierta incertidumbre, son bienes básicos de una demanda que siempre se va a seguir demandando. Por ejemplo, hay menos consumo, pero la factura de la luz hay que seguirla pagando, ese tipo Claro. de cosas. Entonces permiten que el sector de utilities se vea con buena dinámica de aquí a los próximos meses, eh, mientras seguimos recuperando ese crecimiento económico potencial. Listo, muy bien, Alejo. No, pues muchas gracias por la explicación. Yo creo que aquí hay muy claro y comparamos qué es lo que nos gusta a nosotros, porque a veces solamente mirarnos el ombligo no es justo y creo que la foto completa y no quedándonos solamente en el árbol, sino más bien en el bosque, sirve mucho más para tener ese concepto adecuado de las inversiones. Permítanme si les parece, y con Jenny aquí, Alejo, avanzamos ya. Ya cubrimos nuestro vaso medio lleno, medio vacío, ya hablamos un poquito de la receta técnica. Les propongo que nos metamos ya en el meme de la semana sobre un tema que yo les introduje hace algunos minutos, y es el tema de esos anuncios locales, en donde pues creemos nosotros que vuelve a ser otro de esos anuncios locales, anuncios que generan algo de ruido, y es más bien una historia repetida que ya conocimos. Ustedes recuerden, en el pasado hubo mucha volatilidad cuando se hablaba de control de capitales, cuando tuvimos el tema del default, digamos, todos estos temas que generan y generan ruido, pero que al final pues no terminan materializando un impacto sobre los activos. En esta oportunidad estamos hablando, por supuesto, del tema de las inversiones forzosas, que se volvió, Jenny, pues un tema muy, muy utilizado, unas palabras muy utilizadas sobre las cuales todo el mundo empezó a hablar en redes, en medios, etcétera, etcétera, y muchos de nuestros clientes también nos empezaron a preguntar eso. Entonces, pues nuestro meme de la semana es otra vez esta historia repetida en donde se generan algunos anuncios que ya conocíamos, pero que al final en los activos no terminan teniendo un impacto. ¿Qué son estas inversiones forzosas? Les trajimos aquí como un ABC de lo que ya existe, que no es novedoso, y que al final creemos nosotros termina siendo difícil de que se termine aprobando o termine materializando en el mediano plazo. Como les digo, estos son unos términos que ya el mercado conoce, que ya los agentes económicos conocen. Al final terminan siendo unos títulos emitidos por una entidad pública que terminan destinando esa liquidez en la cual terminan invirtiendo, digamos, los bancos para algunos proyectos específicos. Entonces el gobierno dice, señores, yo quisiese de repente incentivar el sector agrícola, como ya se ha venido haciendo, el sector turístico, el sector que quisiese darle prioridad, entonces forzosamente llevó a que se realicen unas inversiones de parte de los bancos en unos títulos especiales o en algunas inversiones puntuales que tengan esa orientación específica para generar esa canalización de recursos hacia sectores estratégicos. Aquí el gobierno lo que está hablando, ha esbozado esto, claramente no es una cifra ya final, sencillamente se han dado esos anuncios, algo por los lados de 35 billones de pesos para ser destinados al sector de agricultura, de turismo, algo de vivienda, algo de industria. Entonces, algo que ya existe puntualmente hoy en Colombia, que son esos títulos de desarrollo agropecuario, esos famosísimos TDAs,
que hoy ya valen más o menos unos 30 billones de pesos. En una cartera, fíjense ustedes que es una cartera de 600, es decir, este es un monto relativamente pequeño. Aquí el gobierno esbozó la idea de, sería bueno también inventarnos algún mecanismo para que no solamente sean esos TDAs ya conocidos, sino pues para que tengamos títulos que apoyen de repente el turismo, la industria, la vivienda, o otros programas un poco más grandes del tema de agricultura. Entonces, mensajes hasta aquí. Estos son unos temas que ya conocemos, que no son nuevos para el país, que existen hace 30 años, que lo que hacen es canalizar unos recursos de manera forzosa, eso sí, en donde los bancos o los inversionistas terminan diciendo yo tengo que prestar el dinero o poner ese dinero en unos títulos o en unas inversiones que van con esa orientación que quisiese el gobierno, y que al final pues terminan generando sí unos impactos en donde usted reduce un poco la liquidez en el mercado, termina generando unas tasas de interés más elevadas, porque pues al final si usted como entidad le dicen a qué tiene que prestar y usted no es el que termine evaluando realmente los niveles de riesgo, los niveles de crédito, pues usted termina eventualmente subiendo más las tasas de interés, entonces puede terminar afectando incluso el proceso de recuperación y no se están asignando pues eficientemente los recursos. Todo esto para decirles que estas ideas que se están esbozando tienen que pasar un proceso en el Congreso. El Congreso de la República tendría que aprobar esas inversiones forzosas. Aquí no estamos hablando de expropiación. Si usted necesita su dinero, si va al banco A, B o C, el banco tiene que regresarle a usted el dinero en el momento en que usted lo quiera. Pero el banco sí tiene una inversión, si es que esto se termina aprobando, en este tipo de sectores que ya hemos mencionado, a los cuales el gobierno le gustaría darle ese impulso. Entonces, muy claro o muy importante decir, aquí no estamos hablando de expropiación, no estamos diciendo que se van a perder los recursos de los ahorradores, sino que se le está diciendo a los bancos, si es que termina aprobándose de nuevo, hacia qué sectores en un porcentaje pequeño, 35 billones de pesos, como les decía, deberían dirigirse esos recursos. Pero como les mencionaba, esto tiene que pasar un proceso en el Congreso. Tiene que llegar a las comisiones terceras, las comisiones económicas de Cámara y de Senado, luego tiene que ser aprobado por las plenarias del Congreso de la República y finalmente tiene que ir a la Corte Constitucional. Es decir, todo esto son unas ideas iniciales que se están esbozando, que no se sabe exactamente qué es lo que quieren en cuanto a montos, exactamente qué proyectos, qué sectores, sino como les digo, es una idea más, es una idea con una propuesta más que tiene que surtir todo un proceso y que en este momento no debería generar ningún impacto en los activos, dado que falta, por supuesto, en caso de que se materialice, todo ese proceso también en el Congreso que nosotros notamos es bastante complicado. El gobierno en este momento está pasando su ley de presupuesto, tiene que pasar también una ley de financiamiento, dado que el presupuesto iría desfinanciado, y eventualmente meter en esos planes de reactivación algo como estas inversiones forzosas que las vemos nosotros desde el punto de vista práctico y político difíciles que se terminen materializando. Y aún así, pues fíjense que todo este tema del ruido, de la especulación sobre lo que podría pasar, nosotros notamos que hacen parte de un set de ideas que se han venido esbozando durante estos 2 últimos años, que generan algo de volatilidad en los mercados, pero que al final no se terminan materializando. Fíjense ustedes cuando se hablaba o salió el tema del temor de que se podrían perder los ahorros pensionales. Entonces uno tenía allí algo de temor y fíjense cómo los TES o la deuda pública empezó a subir, esto fue por allá en marzo del 2022, se da ese anuncio, sigue la deuda pública subiendo, pero pasan unos meses y se da la corrección. En el caso del dólar, misma historia, como que hay un impacto de corto plazo y después posteriormente uno empieza a ver la corrección de los activos. Cuando se habló de control de capitales, allí vimos una subida muy fuerte de la deuda pública en Colombia, es decir, las tasas de interés subieron, una prima de riesgo más elevada, etcétera, etcétera, y un dólar que subió. Pero van pasando los días y efectivamente pues se ve algo de corrección tanto en el dólar como en las tasas de interés. Cuando se habló de un proceso constituyente que generaba incertidumbre, pero que también, misma historia que esta, tiene que pasar por un proceso en el Congreso, genera usted una volatilidad de la tasa de cambio, genera usted una volatilidad en la deuda pública que posteriormente pues termina corrigiendo. Se habló hace algunos meses, acuérdense ustedes, de que si no se terminaba aprobando el permiso de cupo de endeudamiento del gobierno, pues se tendría que recurrir a un default de deuda, podría ser una de las posibilidades para ser más exactos, genera una volatilidad en 2 días elevada en la tasa de cambio y en la deuda pública, que posteriormente volvió a corregirse. Y en este caso puntual de las inversiones forzosas, pues lo que nosotros notamos es que ni siquiera llevamos a la tasa de cambio a niveles más estresados, ni los test
a niveles más estresados. Vimos al final más bien una valorización de la tasa de cambio, o no más bien de los TES en Colombia, y una tasa de cambio que siguió una tendencia bajista en línea con lo global. No quiero decir aquí, por supuesto, Jenny, que las inversiones forzosas más bien lo que hicieron fue valorizar los activos locales, sino que más bien los activos, digamos, pasaron la página, no se centraron en esto, y así como en los otros puntos que les traigo, que los traje aquí de algunos anuncios, pues ya pareciese que estos temas, estos anuncios a nivel local, muchas veces de carácter político, no terminan impactando los mercados. Entonces, les trajimos este tema como meme de la semana porque nos preguntaron muchos clientes, nos preguntaron también algunos de nuestros comerciales, oiga, ¿esto preocupa o no preocupa? Y nosotros hemos dicho, mire, esta es una de las historias que ya conocemos, que se han dado en el pasado con muchos anuncios que pueden generar algo de volatilidad, en este caso puntual ni siquiera la generaron, y que más bien a lo largo del tiempo, pasan unos días, unos meses, terminan siendo completamente opacadas por las fuerzas que realmente deben importar en los mercados, que por supuesto para nosotros son el tema global, el tema regional y las variables claves a nivel local, que son tasa de intervención del Banrep, para dónde va la inflación, para dónde va la economía, que era lo que Jenny ya nos comentaba hace algunos minutos. Entonces, pues Jenny, ahí te traigo esa conocida historia que ya nosotros nos aprendimos en estos últimos años y que generan impactos mediáticos en el voz a voz, etcétera, etcétera, pero que sobre los activos no terminan primando. No Y sé, que Jenny, según si te parece, entiendo por favor. también, según entiendo también a finales de la semana ya se estaba calmando un poco esos mensajes, o sea, también, digamos, comenzamos la semana con clientes preguntándonos un montón sobre el tema y al final ya vieron los mensajes más de calma, de primero vamos a estar en conversaciones, vamos a estudiar mejor las medidas, esto se va a demorar más en llegar a ser como un proceso que se vaya a pasar por Congreso, entonces Claro, también. fíjate que de hecho lo mismo que generó preocupaciones que fueron algunos anuncios de algunos funcionarios, pues terminan siendo ellos mismos los que terminan dando no ese parte de tranquilidad y es, oiga, nosotros esbozamos una idea, pero no estamos seguros si lo vamos a llevar al Congreso, primero queremos dar algunas conversaciones, primero queremos ver si entre el sector productivo llegamos a algunos acuerdos para abaratar el costo del crédito, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, nuestro mensaje que hemos ido intentando ser muy claros en Alianza y en el equipo con nuestro vicepresidente Ricardo Pérez, con Felipe, que ustedes también lo han escuchado y nosotros también lo hemos intentado repetir en muchas oportunidades, es, ojo, hay muchas cosas que pueden generar como esas distracciones, pero lo más importante es, pues son los temas fundamentales. Los globales, como ya les mencionaba, que ya hablábamos, inflación, desempleo, tasa de la Reserva Federal y a nivel local, pues los que ya conocemos, y los regionales. Esos son los que terminan realmente impactando o direccionando los activos. Y en este caso, pues creemos que es uno de los anuncios que generan ruido, pero que no terminan realmente moviendo nuestra tasa de cambio o nuestra deuda pública que ya conversamos. Entonces, Jenny, yo te propongo aquí que ya vamos cerrando nuestro espacio. Si te parece, cuéntanos un poquito sobre el calendario de la próxima semana. Entiendo yo que ya es una semana un poco más tranquila en términos de datos, ya pasamos datos claves, pero sí hay un simposio clave, ¿no? Hay un simposio muy importante en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos? Bueno, la próxima semana, como dices, es una semana ya más leve en cuanto a datos, ya son como confirmaciones de datos que se han visto, los mercados ya comienzan como a calmarse a la espera de dentro de 2 semanas ya comenzar a tener otra vez tanda de inflación, tanda de mercado laboral, pero digamos la próxima semana como que esos como datos poco que al final van a estar, va a estar actividad económica, entonces digamos Conference Board el lunes publica como cómo está viendo la actividad económica visto desde diferentes indicadores. Entonces, ese índice líder pues, va a ser algo que va a mirar el mercado en este momento que la discusión está haciendo cómo está la actividad económica en Estados Unidos. También el jueves vamos a tener algunos datos de actividad económica, minutas de la Fed, entonces para ver qué era lo que estaban discutiendo, cuáles eran las señales que estaban esperando para decir vamos a hablar de recortes más adelante. Entonces, miércoles va a ser poco también. Y lo que tú dices, el simposio Jackson Hole, que es una reunión donde se unen banqueros, se unen académicos y lo que hacen es discutir, uno, cómo está la actividad económica en Estados Unidos, cómo ve en términos de política monetaria y que en los últimos años se ha vuelto relevante porque interviene también Jerome Powell, el presidente de la Fed. Va a ser una comparecencia donde va a hablar un poco de sus perspectivas y dado pues estos datos recientes del mercado laboral, una inflación que como bien nos indicabas, pues se modera pero no da como señales de alerta al mercado, pues al final sus palabras también van a hacer algo de poco en mercados para ver cómo se mueve. Ese lo tenemos jueves, viernes y sábado, entonces van a ser 3 días, Ok. fines de semana ya movidos. Y lo Listo, no, súper. Entonces una semana un tricito más calmada. Y ya en temas un poquito más amables, ya en nuestro extra time, ¿qué temas también pusimos aquí para invitar a quienes nos ven y nos escuchan
a hacer actividades un poquito diferentes, ya no tan pendientes de la Fed y de la inflación y cosas así, sino un poco temas más amables. ¿Qué pusimos? Tenemos cometas. Yo no sé si has volado cometas. ¿Has volado cometas, David? Sí, sí he volado a comer, sí he volado a Entonces comer. va a ser plan Villa L y va a ser como ese festival de cometas, entonces va a ser como esos planes para ir. También comer, creo que nuestro equipo le Festival de encanta, entonces chicharrón. va a ser festival de chicharrón, ahí lo pusieron, también Coffee Master, que termina el Ok. 18 de agosto, entonces va a ser un fin de semana de recargarnos de Entre energía. gastronómico y turístico Eso se puede ir al festival de chicharrón y luego ir a volar cometa. al Festival de las Cometas. Bueno, pues muy bien, entonces tocará también hacer caso a esas recomendaciones. Jenny, no, pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí ya cubrimos los temas. Alejo también que nos estuvo acompañando, dándonos el view, un poco de resultados y acciones de mediano plazo. Con esto, pues agradecerles por el espacio, a quienes se conectan, nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos entonces, Jenny, en una siguiente oportunidad el próximo fin de semana con nuestro Alianza After Hours. Muchísimas O gracias. sea, muchas gracias a todos e igualmente. Hasta luego. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.